Estimados amigos, nuevamente un saludo afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Olchese desde Lima, Perú, y estoy acá acompañado con mi hermano Franco para darle a él la oportunidad de darles a conocer a ustedes algo importante, interesante, que la Watchtower en cierta manera ha estado ocultando y ha engañado a mucha gente con un punto que él va a tocar, que va a ser bien interesante, y yo me voy a quedar solamente calladito escuchándolo porque él es el que domina este tema, el tema de la historia de la Watchtower, y por eso es que no lo voy a interrumpir, sino en algunas ocasiones, muy brevemente. Entonces aquí está nuevamente Lava Sori, mi hermano Franco Chese, que hoy día hace mucho frío, que hay que abrigarse. Hay que abrigarse, hace mucho frío acá en Lima. Hay que ponerse gorrito porque en la cabeza hace mucho frío ahorita. Y entonces queremos que ustedes presten atención a lo que él les va a explicar con bastante detenimiento, puesto que les va a decir, que les va a revelar que la Watchtower realmente no es tan veraz en lo que enseña o dice. A ver, Franco, adelante. Gracias, Mario. Bueno, queridos amigos, hoy día quería poner en su consideración un asunto que le va a parecer sumamente interesante. La Watchtower, como ya les he repetido en diversas ocasiones, ha dicho que es importante escoger la religión que es verdadera. ¿Y cómo podemos hacer para escoger la religión verdadera? Y la Watchtower dice en la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, que muestro a continuación, la importancia de que una religión enseñe la verdad, según dice la Enciclopedia Universalis, y dice pues que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Hagamos una repasada a esa atalaya y continúo. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la atalaya del 1 de diciembre de 1991. Veamos qué nos dice la Sociedad Watchtower en la página 7 de esta revista. Dice, basta con tener cualquier religión. Y acá dice lo siguiente. Vamos a ver, estamos en la página 7. Esta es la página 7. Dice acá al lado izquierdo, dice, ¿cómo escoger la religión correcta? Dice, ¿qué guía podemos tener para seleccionar la religión correcta? La Enciclopedia Universalis tiene razón cuando recalca la importancia de la verdad. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. El mayor profeta que ha habido en la tierra declaró, Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Juan 4:24. Entonces la Watchtower dio una guía a las personas que ellos deben seguir esa guía para saber si la religión en la que ellos están es la religión correcta o no. Y dice que esta guía la dice la Enciclopedia Universalis, cuando recalca la importancia de la verdad en esa religión. Y dice, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La pregunta es ahora a la misma Sociedad Watchtower que ha publicado este artículo de cómo escoger la religión correcta y nos da esta guía, ver si enseñó mentiras o no en el pasado y en el presente. Entonces hay que aplicarle este consejo que nos da a la misma Watchtower si realmente la religión de los testigos de Jehová es una religión correcta o no, una religión para aceptarla como tal, que enseña la verdad, que siempre enseñó la verdad y nada más que la verdad, porque la verdad es igual ayer, hoy y mañana y siempre. La verdad no cambia con el tiempo.
Entonces, sigamos el consejo de la Watchtower que nos da para saber si hemos escogido la religión correcta o no, por medio de ver si ha enseñado la verdad y enseña en el presente esa verdad que afirma enseñar. Hay que poner la prueba también. Bueno, ya lo han visto ustedes, queridos amigos. La religión cristiana mentira no puede ser la verdadera, y esa es la recomendación de la Enciclopedia Universalis para que uno sepa escoger la religión correcta, que enseñe la verdad y nada más que la verdad. No enseñanzas cambiantes que hoy son la verdad y mañana son la mentira. Vamos a poner a tela de juicio, vamos a poner en tela vamos a investigar a la Watchtower, un asunto muy sencillo, nada más, y tiene que ver con una atalaya que publicó la sociedad Watchtower. Le voy a decir la fecha y después lo voy a leer lo que dice. Del 1 de mayo de 1988, página 21, tomen nota. Acá la sociedad Watchtower, bajo el subtítulo Aprendo la verdad bíblica, una testigo de Jehová, y ese entonces era estudiante de la Biblia, todavía, que vivió en los años 20, tuvo la oportunidad de encontrarse con los testigos de Jehová que ya se habían instaurado en Osaka, Japón. Y se trata de un testimonio que da una testigo de Jehová japonesa que conoció, entre comillas, la verdad durante esos años de 1920, cuando la Watchtower estaba expandiéndose por todo el mundo, y se llamaba Matsue Ishii. Nos va a contar pues cómo conoció la verdad, entre comillas, en esta revista atalaya que le acabo de mencionar, de 1 de mayo de 1968, página 21, que a continuación leo. Bueno, queridos amigos, aquí quiero mostrarles pues esta atalaya del 1 de mayo de 1988, y quiero llevarlos a ustedes. Esta atalaya se titula Éxito en la crianza de los hijos. Quiero llevarlos a ustedes a la página 21, donde trata el asunto de Jehová no abandona a sus siervos, y habla sobre la historia de esta mujer que se llamó Matsue Ishii. Ella cuenta cómo conoció la supuesta verdad de la Watchtower en los años 1920. Y acá, después de hacer una explicación, que no voy a leer todo, por supuesto, quiero tocar la parte más importante, bajo el subtítulo Aprendo la verdad bíblica, que pueden ver ustedes acá en la parte inferior derecha. Dice así: en un esfuerzo por alejarme de mi creencia, mi padre concertó mi casamiento con un extraño para mí, Jiso Ishii, un budista celoso. Su hermano mayor era el sacerdote principal de un templo budista. Se me dijo que Jiso respetaría mi creencia, aunque no era cristiano. De modo que me trasladé a Osaka, en el mismo Japón, dice más abajo acá, seguimos avanzando, a la izquierda. A la edad de 19 años me casé con Jiso, un sastre. Pero contrario a lo que mi padre había dicho, Jiso no me permitió ir a la iglesia. Detrás de nuestro hogar en Toho-cho, Osaka, había una casa con un rótulo que decía: sucursal de Osaka de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Pensé que era un grupo cristiano y los visité, dice ella. ¿Cree en el segundo venimiento del Señor?, le pregunté al joven que me atendió a la puerta. Seguramente un misionero de la Watchtower que estaba en la sucursal la atendió a ella, que le tocó la puerta. El misionero le responde a ella lo siguiente: el segundo venimiento de Cristo tuvo lugar en 1914, respondió ella, porque ella lo visitó, como dice más arriba, y le preguntó al misionero: ¿cree en el segundo venimiento del Señor?, le pregunté al joven que me atendió a la puerta. Y él le contesta: el segundo venimiento de Cristo tuvo lugar en 1914, respondió el misionero. Ella le vuelve a responder y dice en forma sorprendida, dice acá:
le dice que no podía ser posible. Entonces el misionero le dice, usted debe leer este libro, dijo él, y me entregó el arpa de Dios para que lea y se entere que es efectivamente que el segundo venimiento de Cristo, su segunda venida, su segunda presencia, ocurrió en 1914, y lo dice el libro El arpa de Dios, que usted debe leer, dice que le entregó el arpa de Dios. Como han visto, queridos amigos, aquí está el testimonio de una testigo de Jehová que conoció la verdad en esos años, los años 20, y nos cuenta ella que estando en Osaka, vio un salón del reino. Y estando ella en conflicto con su religión, porque no respondía cuál era la esperanza de los muertos, su religión budista, no respondía a eso y no se encontraba conforme, se involucró con estos estudiantes de la Biblia que estaban en Osaka, Japón, y toca la puerta, como hemos visto, y sale un testigo de Jehová y dice, ¿en qué lo puedo servir? Le dice el testigo de Jehová a este señor que tocó la puerta, a Matsue Ishii, muy interesado en la sociedad Watchtower, que ya estaba más o menos informado de lo que enseñaba la sociedad Watchtower, y le pregunta al misionero que estaba ahí en la casa, el salón de reino, y le pregunta, ¿es cierto que Jesús ya vino en 1914? Entonces el testigo de Jehová le contesta, sí, Jesús está presente, como hemos visto, está presente y hizo su segunda presencia en 1914. Para mayor información le dice, lea, como hemos visto, lea el libro El arpa de Dios. Correcto. Vamos a ver si es cierto que este libro El arpa de Dios, libro que este testigo le estaba recomendando a Matsue Ishii para que leyera, donde supuestamente decía que Jesús había hecho su segunda presencia en 1914, era verdad. Está escrito ahí. Aquí tengo, queridos amigos, este libro que se llama El arpa de Dios en español. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Listo. Ahí está. El que se ve poco mejor. Aquí está el arpa de Dios. ¿Se puede ver más o menos? Sí, se ve, ahí está. El arpa de Dios. Sí, está bien claro. El arpa de Dios está bien claro ahí. Vamos a ver de qué año es este libro. Este libro fue publicado por el señor J.F. Rutherford en 1921, pero esta es la versión español de 1930. Pero la versión original es de 1921 y aquí lo refiere muy bien. Ahí está, ¿no? Ahí se puede ver. Ahí lo pueden ver. J.F. Rutherford, 1930. Ahí está. Ahora se puede ver bien. Veamos qué dice el señor Rutherford con respecto a cuándo ocurrió la segunda presencia de Jesús, o la segunda venida, o la segunda presencia invisible, como dice la Watchtower, o la segunda presencia, simplemente. ¿Cuándo ocurrió la segunda presencia? ¿Qué cosa enseñaba este libro? Realmente decía que en 1914 empezó la segunda presencia del Señor. ¿Es cierto eso? Como dice la Watchtower en esta Atlaya de 1988, donde dice que esa fecha está explicada en este libro El arpa de Dios. Le recomienda que lea El arpa de Dios porque el interesado Matsue Ishii le había preguntado a Jehová si es cierto que la segunda presencia de Jesús se había llevado a cabo ya en 1914. El testigo de Jehová le dice, sí, es verdad, Jesús hizo su segunda presencia en 1914. Para mayor información, vea el libro El arpa de Dios. Yo les voy a mostrar a continuación varias páginas donde el juez Rutherford afirma fehacientemente que la segunda presencia del Señor no fue en 1914, no, ni la menciona esa fecha. Se nos dice 1874. Veamos pues unas 4 páginas donde él reitera que la segunda presencia del Señor fue en 1874
y no en 1914, como dice esta atalaya de 1988. ¿La sociedad Watchtower mintió o no mintió cuando dijo que sí, que fue en 1914 y si no lea el arpa de Dios? Veamos pues. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes en pantalla el libro El arpa de Dios. Vemos ahí escrito por J.F. Rutherford, autor de Creación, Liberación, Reconciliación y una serie de libros que pueden ver ustedes acá. El libro Gobierno, ¿Dónde están los muertos?, El infierno y la Biblia, etcétera, etcétera. Este es un libro que fue publicado en inglés en 1921, pero esta es la versión español de 1930, como se puede observar perfectamente. En 1930. Y vamos a ir a buscar qué cosa se decía realmente. Vamos a ver, está el arpa de Dios. Vamos a irnos acá a la fecha de 1874. ¿Qué cosa dice este libro sobre 1874? Y empecemos acá. Estamos en la página 231. Miren, amigos, voy a comenzar a leer a ustedes. Dice, aplicando la misma regla de un día por un año, 1335 años después de 539, nos traen hasta el año de 1874 de la era cristiana, a cuyo tiempo, de acuerdo con la cronología bíblica, es la fecha para la segunda presencia del Señor. Esto lo dice en la página 231 y después lo vuelve a repetir en la página 232, donde dice, el tiempo de la segunda presencia se cuenta desde 1874, según lo mencionamos. Y después dice acá, en la página 235, lo siguiente. Dice así. Él hizo saber que en ese entonces se encontraría presente. Desde 1874, que está sombreadito ahí, 1874, en adelante es la parte final del tiempo del fin. Como ya lo dijimos, desde esa fecha data la segunda presencia del Señor. Y más abajo continúa diciendo así. Dice, fue en el año de 1874 la fecha de la segunda venida del Señor. Repito, fue en el año de 1874, vemos el año escrito, la fecha de la segunda venida del Señor, cuando se formó la primera organización obrera del mundo. Desde entonces en adelante ha habido un maravilloso aumento de la luz y los hallazgos, inventos y descubrimientos han sido tan numerosos que no los podemos enumerar, sino solamente mencionaremos como otra evidencia de la presencia del Señor. Y así comienza a mencionar más adelante una serie de avances científicos que evidencian la presencia de nuestro Señor, según dice esto. Está en la página 235 del libro El arpa de Dios. Y sigamos ahora, y dice, en la página ahora 238, dice, observamos un maravilloso cumplimiento de estas palabras del Señor como prueba adicional corroborativa de la segunda presencia del Señor desde 1874 en adelante. Increíble. No menciona nada de 1914. Y como fue en 1874 en adelante, la segunda presencia del Señor dice que poco tiempo antes, dice abajo, que en 1870, habla que en el año 1870 había un personaje importante que era el pastor Russell. Acá lo sigo poniendo. Vamos a avanzar un poco más. Mira lo que dice acá el Señor. Esto es importante leer esta partecita de acá. Es importante. Vamos a relatar este texto. Dice, bueno, ya sabemos entonces que desde 1974 en adelante fue la segunda presencia del Señor. Y dice así, en el párrafo 417. En el año de 1870,
poco más o menos, Charles Taze Russell de Allegheny, Pensilvania, Estados Unidos de América. Dice, quien para ese entonces era un cuidadoso estudiante de la palabra de Dios, se dio cuenta de que las escrituras revelaban un gran y armonioso plan para la salvación y bendición de la humanidad. Él, lo mismo que otros vigilantes, continuaron velando por las evidencias de la venida del Señor. Cerca del año de 1875, estando cuidadosa y reverentemente estudiando las Escrituras, llegó a la convicción de la segunda presencia del Señor, dando por resultado el que escribiera el folleto titulado El objeto y la manera de la vuelta de nuestro Señor, el cual tuvo una enorme circulación entre las gentes cristianas del mundo. En 1879 comenzó a publicar el periódico The Watchtower, la Atalaya y el Heraldo de la Presencia de Cristo, la Torre de Vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo, ¿sí? El cual se ha publicado desde entonces regularmente 2 veces al mes. Ahí está. Para el señor Rutherford, él era pues el hombre escogido para ser el esclavo fiel y discreto. 242 dice, la gran tarea de la siega, o sea, la proclamación de la segunda presencia del Señor y la junta de los que verdaderamente aman su aparecimiento, ha sido tan asombrosamente cumplida desde 1874 que es una de las pruebas más innegables y concluyentes de la segunda presencia del Señor. Como pueden ver, queridos amigos, en ningún momento se menciona el año de 1914 como la segunda presencia del Señor. Y que el único esclavo fiel y discreto fue pues el pastor Russell, que publicó su primera Atalaya de Sion en 1879, y que Jesús lo había escogido a él, y que en él se cumplió pues lo que dice acá arriba, el señor Rutherford dice, sin duda alguna, aquí está, vamos a leer esta parte, lo resaltamos, y por eso en la página acá 241 dice, sin duda alguna el pastor Russell llenó el oficio que el Señor había provisto y sobre el cual habló, siendo él por lo tanto el siervo fiel y prudente que suministró a la familia de la fe el alimento a tiempo debido. El pastor Russell terminó su carrera terrestre en el año de 1916. En 1884 el pastor Russell incorporó el Watchtower Bible and Truck Society con el fin de que esta sociedad pudiera continuar la tarea de la siega después de su muerte, cosa que aún hace. Como hemos visto, queridos amigos, el juez Rutherford retiradamente en diferentes páginas que hemos visto, dice pues que fue la fecha de la segunda presencia del Señor 1874 y no menciona para nada el año de 1914. Cuando uno lee este libro, uno puede comprender que lo que enseñaba Rutherford estaba muy lejos a lo que dijo la Watchtower en 1968, inventando una historia falsa de este señor Matsue Ishii, que supuestamente el testigo de Jehová que lo atendió le había referido a este libro para que aprendiera más sobre el año de 1914 como la fecha de la segunda presencia del Señor, que resultó ser una mentira, como lo hemos visto. El juez Rutherford ya decía que la segunda presencia del Señor había ocurrido 40 años antes de 1914 y que ya Jesús estaba presente ya. Pero ¿qué pensaba el señor Rutherford en el año 1914? Pensaba, usando ese cálculo que lo aprendió de Russell, del año 606, usa el año 606 como la caída de Jerusalén, no el 607. El 606 con los 2520 años se resta y daba el año de 1914. ¿Qué significaba en ese momento para Rutherford el año 1914? Usando esa operación matemática de los 2520 años restado del año 606, que da 1914, para que cuadrar exactamente 1914. No significaba que Jesús había sido coronado como rey, y menos aún que inició su segunda presencia en ese año, sino 40 años antes, en 1874, como acabamos de comprobar y ver fehacientemente en estas páginas de este libro.
¿Qué pensaba que había ocurrido en 1914? De acuerdo a esa operación matemática, él decía que el año 1914 había terminado el tiempo de los gentiles, tal como señala Russell. No que Jesús había venido a establecer su reino en ese año, sino decía que el tiempo de los gentiles había terminado, pero que había dado una interrupción a ese tipo de gentiles, permitiendo que siguieran existiendo en la tierra después de 1914. Una parte de los gentiles existiera todavía después de 1914, los gobiernos del mundo, mundanos, que todavía están bajo el poder del maligno, de Satanás el diablo. Y que por esa razón, en 1914 no acabaron pues el tiempo de los gentiles, sino que todavía continuaban gobernando la tierra. Y no habían hecho añicos, no habían sido hechos añicos como el vaso del alfarero, como decía Russell en tiempos anteriores, que para 1914 el gobierno del mundo tenía que hacerse añicos, los gobiernos del mundo, para que Jesús pudiera reinar. Pero como eso no ocurrió, porque los gobiernos no fueron hechos añicos, y han seguido continuando después de 1914, y nada más que hubo una primera guerra mundial, entonces se permitió que estos gobiernos gentiles siguieran todavía en la tierra después del año 1914, a pesar que habían terminado los tiempos de los sagrados de las naciones o de los gentiles, que lo había dado un lazo que seguían permitiendo. Increíble. Por eso Rutherford no enseñó que Jesús vino en 1914, fue coronado como rey, porque era absurdo. Porque ¿qué hacía coronado como rey si no tenía autoridad en la tierra? ¿Qué clase de rey es ese que no tiene poder? Es un rey dibujado, un rey ficticio. Se supone que Jesús, al tomar el poder, es el que manda, pone orden y destruye los gobiernos de este mundo, haciéndolos añicos como el vaso del alfarero. Y eso no ocurrió. Es por esa razón que el señor Rutherford se limitó a decir que en 1914 acabaron el tiempo de los gentiles basados en esa operación matemática de 606 menos los 2520 años, da el año 1914 como el término del gobierno de los gentiles en la tierra. Pero que Dios había dado una interrupción y había dado un lapso que pudiera pasar esa fecha los gobiernos gentiles y que estaban todavía bajo la gobernación de Satanás, y que Jesús, que ya estaba presente desde 1874, es decir, 40 años antes de 1914, sería que vendría en el nuevo cielo con poder y gran gloria para hacer el Armagedón. Y de ahí en adelante ser coronado como rey y tomar el poder que a él le ha sido conferido, al que tiene derecho, Entonces, él ahí recién se siente en su trono y comienza a hacer las separaciones de cabras. Viene el Armagedón. Ya no habrá ningún gobierno gentil mientras él entre como rey, porque si no sería un conflicto de intereses. Jesús gobernando con Satanás, con los gobiernos mundanos, gentiles de este mundo, es imposible, ¿verdad? Entonces, si Jesús está reinando desde 1914, es un rey inoperante, un rey que no tiene poder, que está sometido todavía bajo el dominio satánico del mismo Jesús, porque él lo puede, como rey, no puede poner autoridad. No es el que manda. ¿Dónde está él? Que permite los gobiernos mundanos en este mundo, las guerras y todas las cosas malas. Y continúa hasta ahora con esa idea, ¿no? Empezó a reinar el año 14, pero ¿qué pasa con el mundo? El diablo fue arrojado a tierra y todo sigue hecho una revolución. Pero, el diablo sigue siendo así, pero Rutherford no quería eso. En este libro solamente menciona el año 1914, no como la fecha de Jesús entronizado, sino dice que durante la segunda presencia de Jesús, que ocurrió en 1874, él estaría presente para ver el tiempo de los gentiles terminar. ¿Y qué significaba eso? Significaba no el Armagedón, porque no vino el Armagedón, pues estamos en este libro de 1921, y no vino el Armagedón. Obviamente no podría decir que vino el Armagedón en 1914 cuando no vino. Estamos en 1921 cuando escribe este libro y explica eso, diciendo que lo que ocurrió en 1914 no fue el fin del mundo, como pensaba Russell, y que pensaba que esa fecha iban a ser los gobiernos del mundo terminados por totalidad, por eso terminaba el tiempo de los gentiles, de las naciones, y que iba a entrar Jesús como rey con el Armagedón para hacer añicos a los gobiernos gentiles y se iba a llevar a sus seguidores ungidos al cielo. Eso no ocurrió. Entonces ya Rutherford cambió totalmente la enseñanza de su amado pastor y dijo que lo que había ocurrido en 1914 solamente era el fin del tiempo
señalado de las naciones o tiempo de los gentiles, pero que ese gobierno iba a continuar, una porción de ese gobierno gentil tenía que seguir continuando después de 1914 bajo el dominio de Satanás el diablo, tal como creía Rutherford. Y que después vendría Jesús, después que se cumpla esa señal compuesta de múltiples rasgos, que se cumpliera eso que está en el 24:13 en adelante, hasta el 29 y 30, donde Jesús vendría a 9 ciudades, ocuparía gran gloria para hacer Armagedón. Ese orden estaba más o menos aceptable, ¿no es cierto? Está aceptable. Pero no ponía a Jesús en 1914 como rey, sino que dijo que en ese año había comenzado el fin del mundo. No el Armagedón, sino el fin del mundo. Es decir, era el inicio de los últimos días. 1914. Pero que había permitido que parte de esos gentiles que estaban antes de 1914 siguieran existiendo después de 1914 para que ocurrieran toda esta situación que se cubre los textos de Mateo 24:13 en adelante, que llevaría a la señal del Hijo del Hombre viniendo al nuevo cielo con gran gloria para hacer Armagedón. Es lo que quería el señor Rutherford en este libro, como él lo explica, que 1914 solamente fue el inicio de los últimos días y que el fin del mundo el mundo había terminado. Y empezó con una campaña diciendo que el mundo ya ha terminado y que el nuevo orden de cosas iba a ser introducido para 1925. No olviden que este libro fue publicado en 1921 y en ese momento él pensaba que en 1925 vendría el Armagedón, se entraría a un paraíso restaurado, los patriarcas serían resucitados y habitarían la tierra en Betzarim. Entonces, pensaba pues que 1914 solamente indicaba el fin del tiempo de los gentiles y el fin del mundo. Ya el mundo ha terminado, decía. The world is ended. Ya terminó el mundo y que se está viviendo un periodo de 1914 que eran los últimos días, sin que en cualquier momento, unos años más, vendría el Armagedón para 1925. ¿Por qué quería eso? En este año 1921 cuando escribió este libro. En 1925 vendría el Armagedón y Jesús ahí sí ya iba a ser el rey. Lógico. Viene a ser pues el juicio final en el nuevo cielo compañía de gloria y es el único que iba a gobernar la tierra y no habría más gobiernos gentiles que compitieran con él o que crearan desorden en la tierra y este asunto de que él sería pues un rey operativo de la verdad, no como el rey de ahora que se dice que Jesús está operando en el cielo como rey y no vemos ningún accionar. ¿Qué rey es ese que no tiene poder? Que está dibujado ahí sentado en un trono mirando todo sin hacer nada. Entonces el rey es el que tiene poder, tiene mando, emite edictos y se ve su poder, se siente. La única señal de que está supuestamente gobernando el año 14 para Watchtower es que hay un paraíso espiritual dentro de la Watchtower, porque por lo demás el diablo sigue siendo de las suyas. Claro, por supuesto. Es el cuento del paraíso espiritual lleno de pedófilos. Ya, bueno. Entonces, cerrando el punto, la Watchtower mintió al decir a los testigos de Jehová en 1988 que en la atalaya de mayo de 1988, página 21 creo que dije, saca este ejemplo de este japonés que tocó la puerta de un salón de reino en los años 20 cuando era un joven para aprender acerca de la verdad y le pregunta al testigo de Jehová que lo atendió si verdaderamente Jesús había iniciado su segunda presencia, había venido ya por segunda vez, su segunda venida en 1914 y dijo, sí, ya vino. Refiere a ese libro del arpa de Dios que ahí le va a explicar. Cuando uno lee el arpa de Dios, como lo he leído yo bien, vemos que el año 1914 solamente es mencionado como una fecha que es el fin del tiempo de los gentiles y que era el inicio de los últimos días y ya no el fin de los últimos días, sino el inicio de los últimos días. Y que Jesús vendría en el futuro todavía. Claro, y que Jesús vendría en el futuro, eso es. No, entonces no en 1914, no sea no en el 14. Claro, no en el 14. Porque Russell quería al contrario, que el fin de los últimos días era el 1914 con el Armagedón y que Jesús en ese momento iba a ser el rey operante porque ya habría hecho añicos a los gobiernos gentiles como el vaso del alfarero. Como eso no ocurrió, es obvio pues que el señor Rodríguez dijo, no fue el fin de los últimos días, sino el comienzo de los últimos días. Miren ese cambio. Claro, ¿no? O sea, la Watchtower está engañando. Entonces ahí mintió, 88, ¿no? ahí Russell puede decir que se equivocó, pero la equivocación lo trajo a una mentira, a afirmar que 1914 vendió el fin del mundo, que fue una falsedad, y que Jesús ya entraría a operar como rey, haciendo añicos a los gobiernos gentiles, como hace el vaso del alfarero que lo tira al piso,
¿no? El alfarero, él tira el vaso de barro al piso y se hace añicos. Y así va a ser el Jesús, el 2014, con el fin del mundo, con los gobiernos mundanos. Y eso no ocurrió, falló Russell en eso, y solamente se limitó a decir en octubre del año 2014, hablar con la cola entre las piernas a los testigos, a estudiantes de la Biblia, entonces, hoy el tiempo de los gentiles ha culminado, y eso fue lo único que dijo, y se fue con la cola entre las piernas y muchos lo abandonaron, pero ese es otro tema. La idea es, ¿mintió la Watchtower o no mintió al afirmar que este libro se explicaba y se decía que el año de 1914 se inició la segunda presencia del Señor? ¿Mintió o no mintió? Le he mostrado a ustedes 4 evidencias, 4 páginas de ese libro, donde el señor Rutherford reitera claramente el año de 1874 fue la fecha que indicó la segunda presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, la Watchtower mintió. Y contaba, pues, en 1988 que los miles de personas de Jehová, van a decir millones, que van al Salón del Reino, no van a tener oportunidad de leer este libro porque no está en ningún sitio. No lo ponen en los anaqueles de la Watchtower para que lean el arpa de Dios. Y si no está ahí, y no existía internet en 1988, porque no existía todavía la internet, es obvio que no había forma de que pudieran cotejar si es cierto eso, que este libro del señor Rutherford indicara que la segunda presencia del Señor empezó en 1914. Y vemos que no hay nada de eso. Lo único que se lee acá de 1914 es que solamente fue el fin del tiempo de los gentiles y que fue la fecha del comienzo de los últimos días y que Jesús estaba por venir en el futuro en cualquier momento y que eso iba a ocurrir unos años después, para 1925, con el Armagedón, por la cual él empezó la campaña de los millones, pensando que Jesús vendría en 1925 para establecer un paraíso restaurado y retar a los hombres fieles de la precristiandad. Todo eso fue, no se cumplió nada de eso, ni lo que dijo Russell, ni lo que dijo Rutherford, porque ambos se equivocaron con sus fechas del Armagedón. Entonces, amigos, ¿no es cierto que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera? Pues aquí tienen ustedes un ejemplo sencillo, ya les mostré las evidencias ahí en las páginas, y ya les mostré la revista Tarea de 1988, donde les he leído textualmente lo que dijo la Watchtower, y que dijo, sí, lea usted el libro del arpa de Dios, ahí le va a explicar bastante más ampliamente sobre la presencia de Jesús en esa fecha. Eso fue una mentira grotesca. La Watchtower no podría no saber que acá no decía nada de 1914 como la segunda presencia del Señor, sino 1874. Ningún testigo de Jehová tenía idea que Jesús estaba ya establecido como rey en 1914. Eso fue una idea muy posterior de los años 70. Muy posterior. La otra pregunta que quiero decir a ustedes es esto. En este libro, le voy a mostrar a continuación, en la página 241, párrafo 420, vamos a leerlo juntos. ¿Qué es lo que dice? Como han visto, queridos amigos, dice claramente que sin duda alguna el pastor Russell ocupó el oficio de ese esclavo fiel y discreto para dar el alimento oportuno a los domésticos, y que fue él el único esclavo fiel y discreto. Si eso es cierto, quiere decir entonces que el señor Rutherford no tenía ni nociones que en 1919 fue nominado él como el esclavo junto con los directores los más capacitados, de que después que pidieron perdón a Dios de sus pecados y transgresiones, la asamblea que se celebró en septiembre de 1919 en Ohio. Y dice que después de esa asamblea que se celebró en septiembre de 1919, pidieron perdón a Dios por sus pecados y Jesús lo nombró como su esclavo fiel y discreto. Y que él personalmente lo estaba dirigiendo de esa fecha en adelante. Mi pregunta es, que yo sepa, el esclavo alimenta a los domésticos. Si Rutherford reconocía que él no era el esclavo fiel y discreto, sino que fue Russell, entonces me pregunto, ¿con qué derecho él, Rutherford, publicó un alimento espiritual vendiendo sus libros, porque en esa época se vendía todo, los estudios compraban sus libros como alimento espiritual, para alimentarse de un hombre que también era doméstico?
porque si no es esclavo, Rutherford, porque dice que no es, sino que fue Russell, quiere decir que era un doméstico que tenía que alimentarse del esclavo de Russell. Entonces yo me pregunto, ¿con qué derecho él se atribuyó la posición de suministrador del método espiritual si no era esclavo, si no era doméstico? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? Este fue uno de los libros que él publicó como el método espiritual, el arpa de Dios, donde él reconoce claramente, como acabo de ver, que él no es el esclavo, no es esclavo feliz, sino fue sin duda alguna el pastor Russell. Entonces, Rutherford publicó durante sus 25 años de su vida como presidente de la Watchtower 25 libros, un libro por cada año, hasta el año 1941, y él muere en 1942 en enero, pero en 1941 publica su último libro que se llama Hijos, se llamó Hijos, donde anunciaba el fin del mundo para 1941, su última fecha fallida, porque pensaba que en esa fecha vendría, como había pensado Pearl Harbor en diciembre, la batalla de Pearl Harbor, y Japón había atacado a Estados Unidos traicioneramente en Pearl Harbor, pensó él, antes de morir, porque murió el 5 de enero, que ese era ya el inicio de el Armagedón. Tal como él había ofrecido que iba a ocurrir, que si no ocurrió bien es cierto, no ocurrió en 1925, él nunca desistió de esa idea que el Armagedón estaba muy cerca y que de todas maneras, después de esa Primera Guerra Mundial de 1918, se iba a enganchar con la segunda parte, con la Segunda Guerra Mundial, y que eso llevaría al Armagedón, y que se había equivocado pues por unos cuantos años. Seguramente él, antes de morir el año 42, pensaría pues que ya se llevaría a cabo el Armagedón después de su muerte, el 5 de enero de 1942. Pensaría que, pues, pero él murió y no se dio cuenta que tampoco pasó nada, y seguimos vivos todos acá en la Tierra todavía hasta ahora, después de haber muerto él ya creo que más de 100 y pico años, que murió, quizás no tanto, 42, son 80 y pico años, ¿no? Son 42, no, sí, perdón, son 80 años que murió, y todavía seguimos en la Tierra y no hubo ningún Armagedón. Entonces el pobre hombre ni siquiera latinó en la segunda vez, diciendo en el libro de Hijos que faltaban pocos meses para Armagedón. En el libro de Hijos dice que faltaban pocos meses para Armagedón, en 1941. Caramba, dije yo, y patinó también. Entonces, ¿con qué derecho él escribió más de 25 libros durante su vida, suministrando alimento a los domésticos cuando él era un doméstico? Él no era esclavo filiscreto. Y adicionalmente escribió más de 86 folletos, que fueron también vendidos al mundo y se repartían entre los estudiantes de la Biblia ese entonces. O te dije, va en el año 42, se repartían todos sus folletos, sus libros. El arcoíris de Rutherford era una colección tremenda de 25 libros pintorescos con los colores del arcoíris. Y yo me puse a pensar, si él no era el esclavo fiel y discreto, ¿se podría confiar en ese alimento de un hombre que era doméstico, que no estaba encargado de los domésticos porque era doméstico? Porque dice que el único esclavo fiel y discreto es el pastor Russell. Entonces, ¿con qué derecho él publicó más de 25 libros y más de 80 folletos para alimentar a los estudiantes de Jehová? ¿Con qué derecho? Si él era doméstico, él no recibía nada de Jesucristo, no era su canal de comunicación, era Russell. Entonces, ¿qué hizo él? Simplemente para que continuara la sociedad Watchtower, comenzó a publicar libros, tomó el poder de la sociedad, se hizo presidente y publicó sus libros a título personal para alimentarlos con sus elementos personales, que eran sus propias elucubraciones, sus propias ideas, conjeturas, inventos, locuras. Eso podría explicarle por qué todos sus libros acabaron en 1942 en la basura. Porque cuando entró Franz Condon a la presidencia, lo primero que hizo el señor Franz como oráculo, como teólogo iluminado, el único esclavo fiel y discreto fue él. Junto con Honor. No, pero el alimento espiritual, sí, junto con Honor, entraron juntos. Uno era el presidente, otro era el vicepresidente. No era el presidente y Fred Franz, vicepresidente. No le dijo, tú te cargas de la parte teológica, tú eres el oráculo, tú eres el hombre que conoce mucho la Biblia, y tú vas a poner todo lo que tú creas conveniente, las profecías del mundo para 1975, que pues vinieron esas fechas. Tú vas a inventar todo lo que tú quieres, yo no me meto contigo. Haz solamente ganar plata, o sea, ve la forma de cómo dar el método espiritual, chatarra que coman para que no frieguen, y yo me encargo de la plata que tú vas recabando con tus mentiras que vas dando, como a la fecha del fin del mundo para 1975, asustando a la gente para que se metan, como te dije, Jehová, y peleen duro a las naciones que el fin del mundo venía para 1975, para recabar más dinero de los ingenuos testigos de Jehová y credulones que se querían todo,
y el otro me dijo, yo me encargo de administrar la plata y de invertirlo y de la administración de la sociedad. Ese fue el trato que hubo entre estos dos. Pero apenas toman el poder en 1942, no, como presidente lo nombra pues a Franz, tú eres el oráculo, tú eres el hombre que sabe más de la Biblia y tú te vas a encargar de comunicarte con Jesucristo personalmente en tu cuarto, te encierras ahí con llave y hablas con él y que te dé el alimento espiritual a su tiempo para que lo publiques. Esa era la enseñanza, que era Franz que se reunía con Jesucristo y ese no lo podía molestar, inventé, porque tiene que estar encerrado en su cuarto y está hablando con Jesucristo, no se le puede molestar. Y había un letrero que decía, do not disturb, no molestar, porque estaba Franz en su cuarto, estaba roncando ahí, te dando su gato, te dando su trago, no sé, pero decía, no lo molesten porque está comunicándose con Jesucristo, le está dando alimento a él. Entonces él era esclavo filicreto. Entonces Jesús se estaba comunicando con Franz era esclavo filicreto, y parece que así fue, porque todos los libros que se publicaron en la ciudad de Guastaba después de 1942 fueron hechos por Fred Franz. Todos eran el autor, el único autor era Fred Franz. No hubo una clase de esclavo filicreto como una clase colectiva, era Franz el que decía el elemento espiritual. Y es por eso que cuando falló la fecha de 1925, que el 1975, le echaron la culpa ¿a quién? ¿Al esclavo filicreto? ¿Le echaron la culpa al cuerpo gobernante? ¿Le echaron la culpa de esa fecha errada? No, se le echaron a Franz. Tú eres el culpable de ese alimento espiritual. ¿Cómo? ¿No consultó Franz con el cuerpo de esclavos? ¿Con los hermanos los más capacitados? Si esa fecha estaba correcta. No, él se lanzó por su cuenta y se mostró que él fue el único esclavo fiel y secreto que daba alimento espiritual. Y todos sus libros, esos libros, sea Dios verás, Esto ubica vida eterna, Nuevos cielos y nueva tierra, todos los libros que ustedes han visto después de 1942 son de Fred Franz, que actuó como igual que Rutherford. Que Rutherford se hizo, también tomó la posición de esclavo fiel y secreto él solo, no una casa colectiva. De lo contrario, este libro no llevaría el nombre de una sola persona, que es escrito por J.F. Rutherford como el único esclavo. No siendo esclavo, diciendo él que no es el esclavo fiel y secreto, sino que fue Rutherford. Entonces yo le pregunto, ¿por qué él tomó esa posición de esclavo si no lo era? Y si realmente en 1919 Jesús escogió a un esclavo para que era el alimento espiritual, ¿por qué el señor Franz no consultó con los demás miembros del esclavo si ese alimento que iban a publicar estaban de acuerdo con eso? Es cierto eso que decía que Russell desde el cielo todavía se comunicaba. Sí. En un comienzo le decían, pero oye, Rutherford, pero tú no eres esclavo fiel y secreto, ¿cómo puedes dar alimento a su debido tiempo? ¿No? Tú eres doméstico. Entonces él dijo, pues, sí, Russell fue el esclavo fiel y secreto. Y que Russell fue el esclavo fiel y secreto, pero él después de morir, desde los cielos se está comunicando con su organización, decía. ¿Pero con quién de su organización? ¿Con quién? La Guastaba no creía en la sucesión apostólica, pues, o sea, la Guastaba nunca creyó que existiera una sucesión de esclavos, porque la Biblia dice que la inspección de esclavos se hace una sola vez, no cada rato, y que Jesús escogió a su esclavo en la persona, se quería que era una persona, que era el pastor Russell. Entonces, si ella escogió a Russell como el esclavo, con la obra del método espiritual, todo lo que él publicó durante sus 40 años como jefe de la Guastaba debería estar publicándose hoy en día, ¿no? Como hacen los libros de Elena G. de White, los libros adventistas, ¿no? Conservan los libros antiguos porque se supone que fue un alimento original que debe mantenerse con el tiempo, y la Guastaba debió hacer lo mismo, mantener los libros del pastor Russell, porque él era el esclavo fiel y secreto y se quería eso, que él era el esclavo fiel y secreto, porque Mateo 24:45 no habla de una clase, habla de una persona. ¿Quién es ese esclavo? Entonces ese esclavo se quería quedar el pastor Russell y nadie más. Cuando muere Russell, la Guastaba se quedó sin esclavo. Entonces, como no cree una sucesión de esclavos, porque ya se había cumplido la profecía de Mateo 24:45 en él, Jesús escogiéndolo a él como el esclavo, porque vino Jesús en 1870 y hizo la inspección de quién de la región está dando el elemento correcto, encontró un grupo de estudiantes de la Biblia que está dando el elemento correcto y lo nombra pues a Russell en 1879 como su esclavo porque publica las verdades bíblicas en las columnas de la revista La Tala Edición de 1879 y fue él. Entonces, la Guastaba se quedó entrampada, porque si Jesús ya había escogido el esclavo y había dado cumplimiento a Mateo 24:45 con Russell, no podía haber otro más que él. En otras palabras, que deberían seguir la sociedad publicando los libros y los elementos espirituales del pastor Russell hasta ahora, porque él fue el esclavo. No existe sucesión de esclavos. El texto bíblico no dice que iba a ser renovado cada rato ese esclavo y Jesús venía a expresionar a cada uno, a él si te cojo a ti, no. Eso fue un invento posterior. La Watchtower no cree en la sucesión apostólica de la Iglesia Católica, por ejemplo.
los papas de ahora son sucesores de Pedro, ¿no? Como tampoco podemos decir que los esclavos fieles inscritos de ahora son sucesores de Russell, porque lo que sean ahora son totalmente diferentes, diametralmente diferentes a lo que enseñó Russell. Entonces no puede decir que nosotros somos los sucesores del pastor Russell, como esclavos fieles inscritos somos los sucesores, porque lo que están enseñando no fue lo que Russell enseñó como esclavo fiel inscrito original. ¿Se dan cuenta? Entonces, tampoco el esclavo de ahora puede decirme en qué momento Jesús los nombró ellos como sucesores. ¿Cómo fue la nominación de este esclavo fiel inscrito que está ahora en Betel, que se llama con esclavo fiel inscrito? ¿Quién los nombró a ellos? Si realmente la Watchtower no cree en la sucesión de esclavos. En el libro El Reino de 1000 años Dios se ha acercado, la sociedad Watchtower enseñaba, es un libro de 1978 o 1974, en esa época, enseñaba que el esclavo fiel inscrito se originó en el Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, y Jesús les encomendó a ellos como esclavos, como ungidos, los encomendó para que anunciaran las buenas nuevas a las naciones y fueran a predicar y a hacer más discípulos, y que el esclavo se originó en esa época, y que ese esclavo corría de generación en generación hasta nuestros días. Eso decía el libro amarillo, El Reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Nunca dijo en 1919 se originó el esclavo. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la biblioteca de la Sociedad Watchtower Library. Aquí podemos ver el libro El Reino de 1000 años, que es como se puede ver acá arribita. Estamos viendo acá el capítulo 17, página 342, párrafo 21, como pueden ustedes observar aquí, donde la sociedad enseñó en 1975, que es la fecha de este libro, otra historia diferente que la que nos contó en el 2013, en el que nos decía que Jesús escogió a su esclavo en 1919, cuando el resto ungido salió de la organización de Satanás en 1919, y luego que salieron de prisión pidieron perdón a Dios por sus pecados y transgresiones, y Jesús los escogió como su esclavo fiel y discreto, y desde entonces los está dirigiendo. Pero cuando nos remontamos al año 1975, la sociedad Watchtower nos había contado otra historia, otro cuento. Parece que no estaba enterado que Jesús había escogido a su esclavo en 1919. No tenían ni idea de eso en el año de 1975, unas cuantas décadas antes del 2013. Y se lee como sigue. Quiero comentar con ustedes y digamos, leer con ustedes el párrafo 21 y 22, que dice como sigue, y presten atención por favor. Dice así: puesto que Jesús habló de este esclavo y su profecía acerca de la señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas, ¿vino originalmente a la existencia de ese esclavo fiel y discreto, compuesto durante la presencia o parucía de él desde 1914 en adelante? Dice que no, que después de 1914, cuando inició su segunda presencia o parucía invisible, después de esa fecha Jesús no había escogido el esclavo fiel y discreto después, sino que fue antes. Miren ustedes, vamos al 22. No, porque la ilustración de Jesús pinta al Señor del esclavo yéndose como un hombre que, viajando al extranjero, dejó su casa y dio la autoridad a sus esclavos. Marcos 13:34. De modo que el esclavo fiel y discreto es uno a quien su amo nombró sobre su doméstico para darle su alimento a su debido tiempo. Mateo 24:45. Fue hace más de 1900 años, al ascender al cielo, que el amo del esclavo compuesto se fue, dejando al esclavo con instrucciones de alimentar a los domésticos. Es decir, que el esclavo empezó a cumplirse cuando Jesús partió al cielo en el 33 del Pentecostés. Mateo 28:16-20. Los domésticos no eran la familia del amo, sino que eran su servidumbre. Eran esclavos, lo mismo que el esclavo fiel y discreto encargado de alimentarlos. Así, todos eran un cuerpo de esclavos y todos estaban bajo el mismo amo. Todos estaban obligados a ser fieles y discretos. Y continúa el 23 diciendo: la ilustración de Jesús empezó a cumplirse cuando él partió en el año 33 de la era común. Estaba hablando de la ilustración del escogimiento del esclavo de Mateo 24:45. Y el esclavo compuesto ha estado existiendo desde entonces, a saber, el Israel de Dios, la congregación de Cristo engendrada por el Espíritu ungida, cuyo número de miembros finalmente asciende a 144,000. Se pensaba entonces que el esclavo fiel y discreto eran todos los 144,000, tal como se enseñaba entonces, y no un cuerpo de personas pequeñísimo,
de entre los ungidos que da el alimento espiritual. O sea, se ha reducido el número. Y después dice lo siguiente: los registros históricos muestran que al principio de la parucía invisible del amo, al fin de los tiempos de los gentiles, en 1914, todavía había un resto de esta clase de esclavo en la tierra. Por consiguiente, el esclavo compuesto ha continuado existiendo hasta ver la señal de la parucía o presencia del amo. Está diciendo pues que el esclavo fiel y discreto siguió existiendo empezó en el primer siglo, en el año 33, cuando Jesús partió al cielo. En el Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos, y ellos comenzaron a actuar como el esclavo fiel y discreto desde ese entonces, y que actualmente queda un resto de ese esclavo que viene corriendo de generación en generación. Entonces le preguntan a la Watchtower: ¿y cómo fue eso de que el esclavo venía corriendo de generación en generación? Entonces, vamos a seguir leyendo acá más abajo. Vamos a ver acá el siguiente párrafo, y dice así. Fíjense ustedes, aquí, esta parte, lo vamos a sincronizar acá, y dice así el 25. Tan pronto como el alimento espiritual se hizo disponible a su debido tiempo, en el día de la fiesta del Pentecostés del 33 de Era Común, la clase del esclavo nombrado mostró que era fiel y discreta al distribuir el alimento bajo la inspiración del Espíritu derramado de Dios. La congregación de unos 120 discípulos empezó a hablar entre sí acerca de las cosas magníficas de Dios, pero aquella pequeña congregación original no mantuvo aquellas cosas para sí. Miles de personas espiritualmente hambrientas que afirmaban que eran el siervo de Jehová, Dios, se reunieron para escuchar estas cosas. Y finalmente dice: y para concluir, queridos amigos, en el párrafo 29 de este mismo libro, dice algo muy preocupante realmente. Escuche, por favor. Dice así: en cuanto a precisamente cómo existió y sirvió la clase del esclavo fiel y discreto a través de los siglos, o sea, hace más de 19 siglos atrás, cuando se escogió el esclavo, dice que ellos nos dicen lo siguiente: a través de los siglos, después de la muerte de los apóstoles del amo Jesucristo, no tenemos, fíjense ustedes, no tenemos un cuadro histórico claro. Aparentemente una generación de la clase del esclavo, alimentó a la siguiente generación sucesiva de esta, según Timoteo 2:2. Pero en la mitad posterior del siglo XIX, o sea, a partir de 1850 en adelante, hubo personas temerosas de Dios que amaban el elemento espiritual de la Santa Biblia y que deseaban alimentarse de ella, no sencillamente entretenerse leyéndola como literatura sagrada. Entonces la Watchtower dice acá que es muy preocupante. Cuando le preguntan, bueno, si ese esclavo venía corriendo de generación en generación desde el primer siglo, cuando Jesús partió del cielo y escogió a su esclavo para que hicieran la obra de predicación y alimentaran a los domésticos, en especial en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, donde cayó el Espíritu Santo, y ahí comenzó el esclavo fiel y discreto a actuar desde el siglo I. Y dice pues que no, cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo fue esa sucesión de esclavos durante tantos siglos? Son 19 siglos, ¿cómo fue? Y entonces la Watchtower dice acá, fíjense, no, es preocupante, dice: no tenemos un cuadro histórico claro. ¿Cómo puede haber sido eso? Porque se supone que el esclavo alimenta a los domésticos. No puede alimentar al esclavo a la siguiente generación del esclavo, porque el esclavo alimenta a los domésticos y no al esclavo mismo. Entonces la Watchtower, ante esta pregunta de la gente, no sabía cómo responder, cómo corrió siglo tras siglo ese esclavo que Jesús escogió en el primer siglo hasta nuestros días. No sabía cómo fue ese pase, y menos dónde está ubicado. No podía encontrarlo, pues si corría de generación en generación. ¿Dónde estaba Jesús en este tiempo del año de 1900, en los años 1900, 1870 en adelante? La Watchtower no podía ubicarlo, pero si corría de generación en generación tenía que saber dónde estaba ese esclavo para poder acoplarse a ese esclavo, y que ese esclavo lo alimente a uno, pero no sabían. Entonces la Watchtower se encontró pues un problema acá muy serio. Y la segunda es: ¿por qué Russell no ubicó ese esclavo que venía corriendo de generación en generación y no se reunía a estudiar por su cuenta la Biblia con un pequeño grupo? Porque eso lleva a la apostasía, según se llama en la Watchtower. El reunirse en pequeños grupos en casa lleva a la apostasía.
Y Russell tuvo ese privilegio de no ir a consultar con el esclavo que venía corriendo de generación en generación desde el primer siglo, y se puso a estudiar la Biblia por su cuenta con un grupo de jóvenes en 1870. Entonces, ante esta situación tan rara, digamos, y sí que no tiene explicación, por qué Russell no buscó al esclavo que venía corriendo de generación en generación y que Jesús escogió, no le quedó otra cosa que abolir y descartar esta enseñanza y trasladar el escogimiento del esclavo para 1919, porque no podía explicar cómo una generación del esclavo pudo alimentar a la siguiente generación del esclavo, si el esclavo alimenta a los domésticos, no al esclavo mismo. Entonces la Huasta dijo, bueno, borrón y cuenta nueva, inventamos una nueva historia que hasta 1975 no se conocía, porque yo no conocía nada que en 1919 Jesús había escogido ese esclavo. Y como estos son expertos inventando cuentos chinos, cuentos falsos, mitos, fábulas, inventa una nueva explicación en la atalaya del 15 de julio de 2013 para descartar esta enseñanza, porque fue una enseñanza falsa de la sociedad Watchtower, diciendo que el esclavo se originó en el primer siglo y que venía corriendo de generación en generación hasta otros días. Resultó ser una mentira. Otra prueba más que la religión que sea mentira no puede ser la verdadera. Y en el 2013 nos inventan otra historia china, un cuento chino, que el esclavo fue escogido en 1919, escogiendo a Rutherford y a sus directores los más capacitados como el cabo Félix Creto, después que pidieron perdón a Dios de sus transgresiones en 1919 y salieron de la religión de Satanás. Un cuento chino inventado entre gallos y medianoche, y los de Jehová se tragaron la nueva píldora con este cuento. Entonces, ¿quién se puede creer, pues, que si esto fuera cierto, que Jesús se escogió en 1919 su esclavo, lo hubieran sabido pues en 1975, ¿no es cierto? Y lo hubieran publicado en esa fecha, en el libro El reino del reino de milagro de Dios se ha acercado, hubieran puesto la historia correcta, que fue en 1919 y no en el primer siglo. Entonces, amigos, esto es para agarrarse la cabeza realmente, y no es posible que una religión que se llame la verdadera esté enseñando una cosa unos años y después pasa 20 años, dicen, no, pues no fue así, y inventan otra historia, otro cuento chino, pues. Por eso, pues, la verdad es siempre la verdad, ayer, hoy, mañana y siempre. Cuando una historia que se cuenta en el pasado es cambiada con otra diferente, como ocurre en este caso, indica que esta religión no puede ser la verdadera, porque la religión que enseña mentiras, porque están enseñando mentiras, diciendo que el esclavo se le originó en el primer siglo, y pues dicen, no, pues no fue así, inventan una historia que pudieron, pues, ¿por qué no pusieron esa historia que fue en 1919 y no lo hubieran puesto acá, pues de una vez, en 1975 si fuera la verdad? Porque bueno, no, fue una nueva invento, y los hijos se tragan el cuento de que fue en 1919, y que es una explicación entre gallos y medianoche que dio la Watchtower, amigos. Bueno, espero que esto sea prueba fehaciente de que esta religión está patas arriba y no puede ser la religión verdadera, porque lo dice la tarea del 1 de diciembre de 1991, página 7, que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Esa enseñanza que enseñó por décadas como la verdad resultó siendo una mentira. Otra mentira más de la Watchtower, porque en 2013 comienza a decir quién es el esclavo Félix Creto, y comienza a decir que ya no se originó en el año 33 de la era común, sino que fue en 1919, cuando los ungidos salieron de la organización de Satanás en 1919, y Dios los perdonó por sus transgresiones al estar envueltos en la Primera Guerra Mundial, y los nombró como su esclavo. Contradijo una enseñanza que enseñó como la verdad por décadas, de que el esclavo corría de generación en generación desde el 33 de la era común, y que ese esclavo corría hasta nuestros días. Pero la Watchtower explica en ese libro, El reino del milenio de Dios se ha acercado, que ese esclavo aparentemente no había que explicar cómo corrió ese esclavo por el tiempo, y dijo, aparentemente, dice así, en el libro amarillo, aparentemente una generación de esclavos alimentó a la siguiente generación del esclavo. Por la gente le preguntaba, pero ¿cómo un esclavo va a alimentar a un esclavo si el esclavo alimenta a los domésticos? Y como no supo contestar eso, y dijo, bueno, en realidad no tenemos una idea, así dice el libro, no tenemos idea clara cómo ese esclavo ha ido corriendo de generación en generación, no tenemos una idea clara, no sabían cómo responder. Porque decir que aparentemente una generación de esclavos alimentó a la siguiente generación de esclavos era una estupidez, un desliz, una idiotez, porque el esclavo alimenta a los domésticos, no alimenta a otro esclavo, porque el otro esclavo no necesita ser alimentado por otro esclavo, porque el otro está igual de preparado, pues, ¿no? Se supone. Entonces la Watchtower dijo, bueno, estamos acá enredados,
Y la última estocada final, que fue el último clavo del ataúd que le pusieron a la Watchtower, le preguntaron si Russell en 1870 se reunió con un grupo de estudiantes de la Biblia para estudiar la Biblia. ¿Por qué no se dirigió a ese esclavo que venía corriendo de generación en generación para que lo alimentara a él? ¿Por qué tuvo que cometer apostasía? Porque según la Watchtower, reunirse en pequeños grupos para estudiar la Biblia por su cuenta en un pequeño grupo no está permitido para la Watchtower, porque eso te lleva a la apostasía. Dice, te lleva a la apostasía. Entonces, lo que hizo Russell y no conectarse con el esclavo que venía corriendo de generación desde el primer siglo, y estudiar la Biblia con unos mocosos jóvenes como él de su tiempo en 1870, lo llevó pues a la apostasía, a enseñar la piramidología, el sionismo y otras doctrinas falsas de Russell que ahora no se cree. Entonces Russell cayó en la apostasía al reunirse a estudiar por su cuenta, como dice la Watchtower, que no está permitido eso, pero Russell sí lo hizo. Entonces, como la sociedad no podía responder a la gente, si ese esclavo venía corriendo de generación en generación hasta los días y no sabía cómo responder a eso, y menos que cómo un esclavo alimentó a la siguiente generación del esclavo, si el esclavo alimenta al doméstico, no alimenta no alimenta al esclavo. Entonces, si venía corriendo de generación en generación, y al no poder explicar eso, que no sé por qué no se comunicó, pues el esclavo, entonces no le dejó otra cosa que ya tirar la doctrina a la basura. Sí, fue una cosa de verdad que es una religión descarada que dice que sea la verdad. Y en la tarea del 15 de julio de 2013 dice, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Ya cambia de posición, inventa una historia, un cuento chino. Qué raro que no lo supieran antes, ¿no? En el año 74 no sabían que esa cuestión del año 19, no sabían. Porque afirmaban que el esclavo venía del primer siglo, que corría hasta estos días. Como no sabían que fue el año 19 que había cogido el esclavo. ¿Se dan cuenta? Bueno, como no sabían cómo salir del apuro, cuando le preguntaban, pues, ¿por qué Russell no se buscó al esclavo para que lo alimente él y no se ponga a estudiar con un grupo de estudiantes de la Biblia por su cuenta, fuera del esclavo, haciendo grupos de estudiantes, que lo llevó a la apostasía, enseñando doctrinas falsas, cuyos libros acabaron después todos en la basura en 1929. Entonces, la Watchtower mintió cuando enseñó falsedades, diciendo que el esclavo se había originado en el primer siglo, en el Pentecostés. Ahí empezó, cuando se comenzó después ir a predicar, a hacer discípulos, ahí estaba el esclavo. Iba corriendo de generación en generación hasta estos días, pero nadie sabía dónde estaban. ¿Dónde está ese esclavo? Lo buscaba, ¿dónde está? ¿En qué región está? No sabían nada, porque era un cuento chino, pues, una estupidez. Y tuvo que reconocer en el libro amarillo, El reino de mil años, Dios se ha acercado, y lo pueden leer ustedes, cuando hablan sobre el esclavo fiel y discreto, que en verdad no saben cómo explicar cómo una generación de esclavos pudo alimentar una siguiente generación del esclavo hasta estos días si el esclavo no alimenta al esclavo, se alimenta al doméstico, y como no sabían cómo explicar, dijo, en realidad no sabemos, no tenemos una idea clara de cómo fue esa sucesión de esclavos, no tenemos una idea clara, o sea, no sabían ni siquiera nada, o sea, se les ocurrió dar una explicación que no tenían ni ellos mismos una explicación clara de eso, para luego corregir y decir, bueno, en realidad el esclavo se inició en 1919 inventando una historia del año 19. ¿Esta es la religión verdadera, amigo? Usted, amigo, que es inteligente, ¿puede creer que esta religión es verdadera? Cuando dice que la religión que enseña mentiras no puede ser verdadera. No hay religión más mentirosa, plagada de mentiras que la Watchtower. Ya hemos visto acá cómo publica un artículo en la Tarea de 1988 de este señor Mitsue Ishii diciendo que sí, fue en 1914, era una presencia del Señor. Si no, vea usted el libro El arpa de Dios. Y no dice nada de eso. Dice que fue el año 1874 la segunda presencia del Señor en reiteradas oportunidades, como les he mostrado. Pero la Watchtower trata de engañar al público de 1988 porque no pueden tener este libro, pues no lo tienen como lo tengo yo. Yo lo tengo, El arpa de Dios. Este libro de 1930, señores. Es original, ¿no? Original, claro, es original. 1930 de algo. 1930, amigos. Es una joya. Tengo la original en inglés de 1921. Entonces, vuelvo a preguntarme. Si la Watchtower enseñó mentiras en 1988 en la revista de la Atalaya, diciendo que sí, lea el arpa de Dios, que ahí dice en 1914 y no es verdad. Entonces mintió la Watchtower. Cuando la Watchtower dijo que el esclavo se inició en el Pentecostés, y que ahí venía corriendo hasta estos días, y no pude explicar cómo fue esa sucesión de esclavos,
¿Y por qué Russell no lo fue a buscar a ellos para no cometer apostasía, reuniéndose en pequeños grupos? Porque la Watchtower dice que reunirse en pequeños grupos para estudiar la Biblia por su cuenta lo lleva a la punta de la apostasía y está prohibido terminantemente que un testigo haga reuniones personales para considerar con otros hermanos asuntos de las enseñanzas de la Watchtower, porque eso lo lleva a la apostasía. Solamente tienen que limitarse a leer los libros de la Watchtower, nada más, y estudiar eso. Nada de investigar, nada de asegurarse de todas las cosas, como dice Tesalonicenses, nada de eso. Nada, ustedes no pueden usar de todas las cosas, solamente lean los libros de la sociedad Watchtower, pues entonces van a caer en apostasía. Y entonces, todo estaba prohibido, pero Russell sí. Él pudo fundar la religión verdadera, estudiando con un pequeño grupo, pasando por alto el esclavo que venía corriendo de generación en generación. Qué raro, ¿no? Logró obtener la verdad. ¿Y qué pasó con ese esclavo que venía corriendo de generación? ¿De qué religión pertenecía? Porque si Russell fundó la religión verdadera, ¿no? Con él como esclavo, único esclavo fiel dice, porque él fue el esclavo fiel. Entonces, ese esclavo que venía corriendo de generación en generación, ¿a qué religión se metió? Porque, o era religión falsa, o qué cosa era. No puede haber dos esclavos, ¿no? Un esclavo en la Watchtower y otro esclavo que venía corriendo de generación en generación hasta nuestros días. ¿Dónde se había metido? ¿Qué religión? ¿En qué religión se iba a meter? Se dan cuenta que todo es un zafarrancho, es un enredo, una madeja, y la Watchtower, borrón y cuenta nueva, dijo, ya no, pues esa enseñanza que viene del primer siglo, claro, ya no, eso no tiene sentido, no sabemos cómo explicar cómo pudo correr eso de generación en generación, y menos ubicarlos dónde están. ¿De qué sirve que me digan a mí que el esclavo viene corriendo de generación en generación si nadie lo puede ubicar? ¿En qué religión se encuentra metido? Nadie sabe. Entonces mejor vamos a crear un nuevo esclavo, y se borró y cuenta nueva, dice 219, Señor, ¿y gente cree en esta religión? ¿Creen en lo que dice Jehová? ¿Que enseña mentiras? Y todavía tienen la caradura de poner un artículo y decir cómo reconocer la religión verdadera. Y dice que la Enciclopedia Universal dice la importancia de enseñar la verdad. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Entonces la Watchtower lo que ha hecho es subirse al cadalso, ponerse una soga al cuello y colgarse. Cometió suicidio con esa atalaya, porque ellos son los primeros mentirosos. Y eso que no les hablo, pues, las enseñanzas falsas, muchas que les puedo mostrar en otros videos, que ahora nos enseñan. La Watchtower se ha pasado toda su vida enseñando falsedades, como que la gran tribulación empezó en el minuto 14, como la señal de la luna, en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24-29 comenzó en el minuto 14, y como que en 1914 Jesús vino en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y eso fue entendido fehacientemente por ustedes de la Biblia. Ahora, entonces dice que eso está por el futuro. ¿Esa es la religión verdadera? Que estuvo diciendo mentiras, como la gran tribulación que empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y dicen, no, pues no, eso no puede ser posible. Y lo cambian y dice, está para el futuro. ¿Esta es la religión verdadera? ¿Que enseña mentiras? ¿Dónde está Jesús ahí que los dirige de 1919? Viendo cómo enseñaban mentiras de partir de 1919, como el discurso de los millones. A partir de 1919-20 ya empieza Rutherford, dirigido por Jesucristo como el esclavo, a publicar y anunciar que millones que ahora bien jamás van a morirse porque van a entrar en un nuevo mundo en el 1925, y esto es una mentira. Esa religión está plagada de falsedades. Si usted ya no lo puede ver, es grave. Grave. Si usted no se puede dar cuenta de esto, usted está perdido, amigo. Por eso yo me he hecho famoso como Lavasori, porque he mostrado pues argumentos inteligentes para que ustedes mediten. ¿Por qué el señor Rutherford se convirtió en esclavo alimentando doméstico por 25 años en la sociedad Watchtower? Desde 1942, desde 1917, que intentó la presidencia, hasta 1942 como presidente, fueron 25 años. Y él solo se tomó el poder como un dictador. Dijo, yo soy el esclavo y discreto, ahora ¡pah! Y doy alimento espiritual y ustedes tienen que comerlo. Y esos alimentos acabaron todos en la basura en 1942 cuando entró Francis Nord al poder. Lo primero que hizo Nord con Francia es botar todos los libros del señor Rutherford, que había muerto en 1942, unos días antes. Al día siguiente, todos sus libros fueron a la basura. Se llamó el arcoíris de Rutherford. Fueron más de 26 libros y más de 80 folletos que acabaron todos incinerados en Betel, para calentar Betel. Ahí en los ¿cómo se llaman? Los hornos de Betel, que calentaban Betel desde el sótano. Ahí que todos los libros quemados ahí. Entonces, ¿es la religión verdadera? Entra un presidente, vota los libros del anterior presidente. Y esa misma suerte que corrieron los libros del señor Rutherford, corrieron con también, lo hizo, eso también le hizo eso a Russell. A Russell le hizo lo mismo. En 1929 le tiró todos sus libros a la basura, el señor Rutherford, traicionando a Russell.
y cuando toda esta vida se paga y el karma existe, todo se paga. Él también cuando murió, a través de 25 años, en 1917, que tomó el poder de la Watchtower, muere y lo primero que hizo honor con Franz fue echar todos los libros del señor Rutherford a la basura porque dijo que tenía poco contenido religioso, teológico, tenía poco valor, toda la basura. Ya no sirve más como alimento espiritual, porque ahora tenemos nuevas verdades. Y entra el Franz, que se quería el teólogo iluminado, y él también, igual que Rutherford, se hizo un burro, un asno de sí mismo, cuando el fin del mundo para el 1975 que él anunció, no sucedió. Y después dijo, ay no, sí, falta poco. Dijo, hasta ahora, antes de estar el siglo XXI, viene el fin del mundo. Porque dijo que una generación dura 80 años, y dijo que 80 años sumado a 1914, que fueron los últimos días, hasta 1994, y antes de entrar al siglo XXI, van a ver el Armagedón. Y tampoco ocurrió. Entonces, otro falso profeta de la Watchtower, de todos fueron falsos profetas, todos fueron falsos profetas. Russell con 1914, con su Armagedón 1914, que no sucedió. Rutherford con su falso Armagedón para 1925 y 1941, que tampoco sucedió. Y la de Franz, que él fue el último falso profeta, que fue para 1975 y después lo trasladó para el año 2000. Antes de llegar al siglo XXI ya vendría el Armagedón y no sucedió nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron con los libros de Franz? También todos están en la basura. ¿Acaso la Watchtower estudia con los estudiantes de la vida de hoy en día los libros del señor Franz? Vida eterna en libertad de los hijos de Dios, donde se decía que a los 6.000 años la historia humana culminaría en 1975 y se entraría al milenio, que fue una mentira, otra mentirota, pero más grande que la de Pinocho, y me vienen a decir que la religión que sea mentira no puede ser la verdadera. ¿Con qué caladura? Si estos son los más grandes falsos profetas y falsos maestros. Es increíble que una religión que se hace llamar la verdadera, cada presidente que entraba botaba los libros del anterior presidente a la basura. Lo hizo Rutherford con Russell, todos sus libros a la basura en 1929. En 1942 hizo lo mismo Franz con Rutherford, todos sus libros a la basura en 1942. Y después, al entrar en el siglo XXI, todos los libros del señor Franz a la basura, porque no se cumplió el fin del mundo en 1975 ni para el año siglo XXI. Todos los libros electrónicos que están ahora en JWOR también van a desaparecer. Y si eso ha sido, señores, si eso ha sido la constante de esta relación falsa, mentirosa, porque esta religión se ha aumentado su vida de falsedades, pregúntense ustedes por qué cuando ustedes entran a la biblioteca de la Watchtower no están los libros de Russell o de Rutherford. ¿Por qué no están ahí? Inclusive algunos libros más de Franz. ¿No? ¿Por qué no ponen el libro de Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios para que lean cómo este falso profeta dijo que en 1975 marcaría el fin de la historia humana y entraríamos al día del Armagedón y entraríamos al milenio? Eso enseñaba el señor Franz en ese libro rojo, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, escrito en 1966. Y la gente creía, pues, en todo grupo, todos los seres que entraron bajo la tutela de cada presidente diferente, les creyó a ellos y murieron todos en su época creyendo en un falso maestro, un falso profeta, y van a ser salvos. Gente que creyó en falsos profetas y creyeron que el fin del mundo vendría para tal fecha y doctrina falsa que ahora no se cree, ¿podrán salvarse? Yo me pregunto, si eso es una constante en la sociedad Watchtower, ¿por qué tendría que cambiar ahora? ¿Qué cosas me pueden decir ellos que va a ser diferente en el futuro? Van a ver ustedes que dentro de 10, si yo vivo 10 años más o 20 años más, lo que se enseña ahora ya estará en la basura porque vino una nueva luz que contradijo lo que yo creía cuando joven y ya estoy muerto. Entonces, mira, no te vas a salvar, amigo, porque la Watchtower no para de dar nuevas luces, siempre se va haciendo más brillante con el tiempo. Entonces quiere decir que lo que usted tiene ahora está en tela de juicios, que no sea cambiada, ¿no? Y que no, parece que los elementos de la Watchtower son como los alimentos, como la carne, que tiene su fecha de expiración, su etiqueta, vence para tal fecha, ¿no? Lleguen a comer otro, ¿no? Esos alimentos espirituales tienen fecha de caducidad, pues, como la carne, ¿no? Que es alimento, pero de ahí la Watchtower tiene sus elementos espirituales, que tienen fecha de caducidad. Es decir, si usted, amigo, muere ahora, tenga por seguro que usted no se salva, porque ese conocimiento exacto que usted tiene ahora, de repente dentro de 20 años va a ser diferente. Otra cosa, usted se murió con conocimiento inexacto, creyendo una falsedad. ¿Se podrá salvar usted? Usted no tiene garantía que se salve en la Watchtower, porque ellos tienen esa bendita política de Proverbios 4:18 que no termina nunca, que la luz se hace más brillante con el tiempo. Entonces, si eso es así, nadie tiene conocimiento exacto en este momento. No es imposible, porque debería decir, ya se acabó la luz más brillante, ya todo está brillante. No, siempre está cambiando de doctrinas y entonces, no, la luz más brillante, no es más brillante. Entonces, nunca van a tener el conocimiento exacto. Y lo que usted cree ahora tampoco está seguro. Está dentro del paquete de sujeto a un nuevo cambio de entendimiento. Sí, pues. ¿Esa es la religión verdadera que usted va a estar?
¿Usted creen, amigos, que los que vieron la época de Rutherford, de Russell, de Franz, creyeron que tenían la verdad, que ellos estaban enseñando la verdad, que sus doctrinas eran verdaderas, y resultaron que todos creían que Gog de Gog era Satanás el diablo, que el cuerpo gobernante lo formaban 144.000, no un grupo pequeño de personas, y así muchas doctrinas. Muchos murieron en la etapa que se quería que la gran tribulación ya había empezado en el 14 con la Primera Guerra Mundial, y muchos murieron creyendo ya que eso estaba para el futuro. Ambos querían cosas diferentes. ¿Cómo? Tenían conocimiento exacto los que murieron, aquellos que murieron cuando se decía que la gran tribulación había comenzado en el minuto 14. ¿Podrán salvarse cuando es una falsedad? Y que Jesús estaba presente con su una producción invisible 1014. Digo, no pierdan su tiempo, esta religión es ultra falsa. Yo nunca he conocido una religión. Cuando yo les pregunto a los tíos, ¿qué tiempo tiene su religión? Me dicen, no, 140 años, no sé cuánto me dicen. De época de Russell, 140 años, 140 años creo que. ¿Cómo? ¿Tantos años tienen? ¿Y por qué todos los libros que tienen ustedes no tienen más de 30 años de antigüedad en la biblioteca de la Watchtower? Ustedes van a ver los libros de la Watchtower. Tendrán 30 años de antigüedad y algunos que ponen un poquito más antiguos para pasar piola, como se dice, ¿no? Pero los libros antiguos de la época de Rutherford y Russell ni aparecen. Algunos de Franz, los que les convienen. Pues no encuentran el libro de vida eterna y tal libro de Hijo de Dios, donde se denuncia el fin del mundo por el de Dios, ese está escondidito, ese no aparece en la biblioteca, ¿no? Porque no se enteren pues de su cochinada. Entonces, esta religión puede decir que tiene 140 años de antigüedad, pero si sus enseñanzas que tienen ellos son nuevas, todas, es una religión nueva. O sea, la vuestra religión siempre es una religión nueva, nunca va a envejecer. Porque igual que renuevan la doctrina, entonces la religión se vuelve nueva, porque lo que le enseñaron antes no es lo mismo de ahora, entonces es una religión nueva. ¿Sí o no? Piensen ustedes. Si yo te cambio todas las doctrinas y comienza a cambiarse, te das cuenta que está todo cambiado, que ya no es igual a lo que se enseñaba en el pasado. Entonces es una nueva religión, es otra diferente. Porque una religión que es verdadera no puede cambiar sus enseñanzas prístinas originales. No las puedes cambiar, porque es una religión verdadera. La verdad es siempre, hoy, mañana y siempre. No puedes cambiarla. Pero la voy a estar para cambiar sus doctrinas y con cosas de fachatez te lo cambian. En el pasado pensamos que era así, pero después que lo hemos meditado, mejor lo hemos pensado que es al revés. Y cambios, como siempre he dicho, que son en silencio, ¿no? Sutiles, que aparecen como hemos visto en la Atalaya del 2025, del mes de mayo. Que Jesús no dio a conocer el nombre de Jehová a sus discípulos. Eso no lo dicen en voz alta, ¿no? Hay una nueva luz, ya Jesús me enseñó. Pero ahí lo meten en la literatura por lo más, pues si no se llena pues de contradicciones, pues. Mucho ¿no? roche, mucho roche. Como decimos acá, mucho roche. Mucho roche, como decimos acá. Ahí, analicen su literatura, la literatura de la Watchtower, amigos, y se van a dar cuenta de que hay cambios que no los anuncian con bombos y platillos. Simplemente los introducen ahí nomás y listo. Amigo, para acabar, quiero decirles que mediten en esto. Si realmente Jesús escogió su clavo en 1919, que recayó en Rutherford y sus directores, ¿por qué Rutherford dijo en 1921 en este libro que les acaba de mencionar, y le mostró la página 431, donde dice pues que sin duda alguna el único clavo fiel escrito fue el pastor Russell, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que alguien está mintiendo. O miente el muerto en este libro, o miente la sociedad Watchtower. Y que aquí miente la Watchtower de ahora. ¿Por qué? Porque no hay ningún respaldo en la época de 1919, en la literatura de la Watchtower de ese entonces, del año 19, que hablara algo de que Jesús ha expresionado y ha perdonado a su siervo ungido que salió de la oración de Satanás en 1919 y que pidió un perdón a Dios en la asamblea de Ohio, y ya lo hubieran dicho. Y que Jesús los ha nombrado porque hubiera sido una notición. ¿Cómo lo va a pasar por alto en la tarea de esa época? Ha sido nombrado el señor Rutherford, ¿no? Y su director es los más capacitados. Es un cuento chico inventado en el 2013, porque no está respaldado por la literatura de la época, que debía corroborar eso, que no lo hubieran pasado por alto nunca, bueno, lo hubieran mencionado, ¿vale? Claro. Y segundo, piensen ustedes, si Rutherford dijo que no era el esclavo directo, ¿con qué derecho alimentó a los domésticos de la Casa de la Fe si él no dejó de ser doméstico también? Claro. ¿Quién lo alimentó a él? Si dice que Rutherford estaba muerto, ¿quién lo alimentó a él? Si sus libros acabaron a la basura en 1942, es porque sus alimentos eran de él, alimento basura que Jesús jamás le hubiera podido dar. Y la sociedad Watchtower tuvo como miembros en los años de la presidencia de Rutherford de un hombre que además era un siervo del archienemigo de Dios que de Jesucristo. Porque Jesús nunca le hubiera dado un alimento falso
si hubiera sido su canal de comunicación Rutherford. Y no hubieran acabado nunca sus libros en la basura, como acabaron. Bueno, muy interesante esta Bueno, eso es lo explicación, que quería Franco. explicar, cosas que... Realmente interesante y es algo que ustedes, amigos, tienen que examinar sin perder la calma, simplemente ser objetivos, ¿no? Objetivos, ser honestos con ustedes mismos, ¿no? Yo quiero conocer la verdad y no cerrarse, ¿no? Como si, bueno, tengo que defender esta religión como de lugar, no. Si, si no se le puede defender la religión, mejor entonces hay que mudarse, pues, ¿no? No se puede uno defender, bueno, hay algo que no anda bien, mejor es que mejor me cambio de religión, me voy y punto, ¿no? Pero son puntos muy importantes. Pero hay muchos que no creen que tenga mucha importancia y quieren estar ahí por otros motivos, ¿no? Ya es otro asunto. Pero gracias a esa información, Franco, ¿no? Que no sabíamos y que espero que ustedes, amigos testigos de Jehová, lo analicen, ¿no? Y puedan compartir este video con otras personas que también tienen el derecho a saber la verdad. Bueno, gracias nuevamente y será hasta un próximo video. Cuídense. Chao. Chao, chao.